Personas presenta El extraordinario mundo de la salud. Hola amigos, muy buenas noches. Les saluda el doctor Esteban Ortiz, dándoles la más cordial bienvenida a un nuevo programa del extraordinario mundo de la salud. Hoy hablaremos sobre la osteoporosis, aquella enfermedad caracterizada por una importante pérdida de masa ósea y una reducción de la resistencia de nuestros huesos, lo que conlleva usualmente a mayor riesgo de desarrollar fracturas. Como siempre, Michelle Villasís nos acompaña con sus aportes periodísticos. Hola Michelle. Hola Esteban, amigos televidentes, bienvenidos. Hoy también hablaremos de guía nutricional para los pacientes que pasan por esta enfermedad. Si tienen dudas, escríbanos a nuestra cuenta de Twitter, @mundosaludec. Para empezar, preguntamos en las calles sobre este tema y esto nos dijeron. ¿Qué es la osteoporosis? El desgaste de los huesos. Es una enfermedad que da los huesos, entonces con los años creo que eso se va degenerando, los cartílagos, esas cosas, y produce dolores. Si no me equivoco, descalcificación en los huesos en personas mayores, sobre todo en mujeres. Yo creo que gran parte de la ciudadanía sí debería saber qué es el desgaste de los huesos y es algo que hay que cuidar, por eso uno tiene que consumir calcio y esas cosas. Pues la osteoporosis es aquella enfermedad caracterizada por una importante pérdida de masa ósea y una reducción de la resistencia de los huesos, lo que conlleva este riesgo de fracturas. Pues en el mundo existen más de 200 millones de personas que tienen osteoporosis. 80% son mujeres, 20% hombres. Pues y esto de aquí pues tiene un aumento progresivo desde los 40 años de edad. Fíjense ustedes que la pérdida ósea se produce a un ritmo que va aumentando entre 0.3 al 0.5% anualmente a partir, por ejemplo, de los 40 años para arriba. Y en la menopausia, en las mujeres especialmente, esto se acelera. Esta pérdida ósea llega a ser inclusive de entre el 3 al 5% anual durante los 5 a 7 años posmenopausia. Y de ahí pues vuelve nuevamente a desacelerarse. Pero eso puede causar pues una pérdida del calcio de los huesos y la famosa osteoporosis. Se clasifica esta osteoporosis en primaria, que usualmente no conocemos la causa, y es la mayoría de las osteoporosis, un 90%. Y la osteoporosis secundaria, pues usualmente debida a causas subyacentes. Algunas patologías como el cáncer, la artritis, enfermedades renales, entre otras, pueden desarrollar osteoporosis como una consecuencia de su enfermedad. Y fíjense ustedes, como ya lo hemos dicho, pues las mujeres usualmente son las más afectadas con un porcentaje que puede ser superior al 80%. Ven ustedes que, obviamente, sin identificar las causas es difícil establecer un culpable, pero lo importante es que nosotros acudamos a los médicos especialistas para que obviamente nos den el diagnóstico correcto. También vean ustedes que en el video que viene vamos a hablar sobre algunos tips en relación al tema asociado a la osteoporosis. Cuando hablamos nosotros de osteoporosis, tenemos que pensar en una dieta muy variada. Estamos hablando en primer lugar del consumo de lácteos, pero también podemos enfocarnos en el consumo de pescados azules, porque el calcio en estos pescados se concentra en la parte de los huesitos comestibles. Tal es el caso de la sardina o de las anchoas. Por otra parte, tenemos también otros alimentos muy ricos en calcio, como son los chochos, la yema del huevo, verduras de hoja verde como la espinaca, las coles, las acelgas, etc. Asimismo, es importante dejar de lado otras cosas como el alcohol, como el tabaco, el exceso de sal. Podemos complementar esto con unos 3 vasos de leche diariamente o yogur o queso dentro de esto. Asimismo, practicar diariamente actividad física, sobre todo ejercicios de tonificación y bajo impacto, tipo pilates, que son más funcionales, o los aeróbicos, que no tengan tanto impacto. Desde niños necesitamos agarrarnos de las armas de prevención consumiendo mayor cantidad de alimentos ricos en calcio y en vitamina D y asimismo en fósforo. Ven ustedes que no solamente es la dieta y otros factores de riesgo, que lo ahondaremos definitivamente en el último bloque con el especialista. Pero ser mujer, tener más de 40 años, tener antecedentes familiares, el fumar, el sedentarismo, el ser a veces muy delgadito, muy pequeño dentro de la constitución y obviamente el consumo de alcohol y también por ahí haber sufrido una cirugía como una ovarectomía puede aumentar el riesgo de desarrollar osteoporosis. Para el diagnóstico de la osteoporosis usualmente evaluamos el riesgo de sufrir fracturas y determinar si usted necesita tratamiento. Obviamente desde el punto de vista clínico, pues usualmente la sospecha es lo principal, pero su médico tal vez le haya solicitado una densitometría ósea. Este examen se utiliza para medir la densidad mineral
ósea de nuestros huesos y de esta forma, más o menos para que ustedes entiendan, es como que unos rayos de X atraviesan y nosotros medimos qué cantidad de esos rayos atraviesan y con eso medimos la densidad ósea. Para el tratamiento existen varios medicamentos aprobados por el ente rector usualmente de los Estados Unidos que rige la evidencia clínica a nivel mundial. Entre estos pues hay varios tratamientos que su médico seguramente los dará, pero para que ustedes tengan una idea, los bifosfonatos, la calcitonina, entre otras terapias hormonales podrían ser recomendados por su médico. Mucho ojo, no hay que automedicarse. Lo más importante es pensar en la prevención de las fracturas por esa fragilidad. A veces nosotros vemos que una caída muy simple, muy sencilla, puede terminar en una fractura y esto es lo que buscamos a toda costa. Una persona mayor que se caiga puede afectar la calidad de su vida de forma muy rápida. Para eso, prevención, en la casa, en el lugar del trabajo. Evitemos que nuestros adultos mayores se caigan. Y vean ustedes que después de haber hecho esta explicación muy amplia, nosotros le daremos paso a Michelle para que ella nos cuente qué nos ha dicho las personas en el siguiente bloque. Así es, pero antes, escuche esto, cada 3 segundos hay una fractura en el mundo por esta condición, así que el llamado es a la prevención. Al regresar de la pausa, contestaremos todas las preguntas hechas en nuestra cuenta de Twitter, @MundoSaludC, y también conoceremos el caso del día. Ya regresamos. Ya volvemos con El extraordinario mundo de la salud. Regresamos con El extraordinario mundo de la salud. Estamos de regreso con la segunda parte del programa y aquí vamos a leer algunas de sus dudas que nos escriben siempre a través de nuestra cuenta de Twitter, @MundoSaludC. Michelle, tú tienes esta información, cuéntanos. Correcto, Esteban. Vamos a leer la primera pregunta en nuestra cuenta de Twitter. André Morales te pregunta: hola Doc, si tuve en la juventud fiebre reumática, además mi madre padece de osteoporosis, después de haberme dado a luz, ¿es un hecho de que yo lo tendré? Bueno, no necesariamente, hay que separar un poco, la artritis reumatoidea no necesariamente se asocia positivamente con la osteoporosis, la primera respuesta, y la segunda es que sí, la herencia familiar puede estar asociada con un riesgo mayor de desarrollar osteoporosis, pero mucho ojo, no por eso va a decir que usted sí lo va a tener. Sin embargo, nosotros le recomendamos pues que definitivamente y de acuerdo a la edad que usted tenga, acuda al médico, al endocrinólogo, para que le revise si es que usted tiene el riesgo, porque acordémonos que esta enfermedad es relativamente silenciosa. Lo primero que nos dice que tenemos osteoporosis podría llegar a ser una fractura, y eso es lo que no queremos. Así que hagamos la prevención, pues, y cuidémonos conforme nos diga nuestro médico de cabecera. Así es, hay una segunda consulta que te realizan en Twitter. Veamos qué dice. Marita, ¿cuál es la alimentación más adecuada para disminuir o erradicarla? Bueno, acordémonos nosotros que definitivamente la alimentación balanceada es lo mejor nutritivamente hablando, pues nosotros debemos seguir las guías que son estandarizadas. Sin embargo, acuérdense ustedes que no siempre la osteoporosis se debe a la falta de ingesta de calcio, que es lo que la mayoría de las personas piensan. Hay otras patologías hormonales que independientemente de la cantidad de calcio que yo pueda consumir, el calcio puede salir de los huesos y eso es lo que nosotros debemos prevenir con otro tipo de tratamiento y por eso es que les hemos traído este programa para que en el último bloque con el especialista pues resolvamos estas dudas y ustedes tengan muy clara la película sobre la osteoporosis. Así es, la osteoporosis es un tema que ha generado muchas inquietudes. Revisemos una de ellas. Cristina, doctor, ¿cómo se cura la osteoporosis? Bueno, aquí nuevamente lo principal es saber la causa. Es decir, vean ustedes que hay unas causas que no se conocen, simplemente hay una reabsorción o absorción prolongada del calcio de los huesos y los huesos se debilitan y todo dependerá de la causa principal para poder tratar esta enfermedad. Pero en general, asumamos que es una mujer que está en etapas, digamos, de la menopausia, cuando bajan los estrógenos, la reabsorción del calcio a través de los huesos disminuye y tal vez la terapia de reemplazo hormonal dada por un médico endocrinólogo o su ginecólogo o ginecóloga será la mejor forma de detener la progresión de esta enfermedad y conjuntamente con la serie de tratamientos farmacológicos que tenemos como opción. Pero ojo, hay una serie de tratamientos pues que no les voy a recomendar aquí porque no son para todos y cada caso requiere un análisis específico. Esteban, te invito a revisar la última pregunta en Twitter. Nos dicen, ¿qué síntoma identificar primero para saber que tengo osteoporosis? Lamentablemente, lo primero que aparece usualmente pueden ser las fracturas, es decir, una fractura que aparentemente no tuvo que haberse dado.
alguna persona que se cayó o se golpeó muy levemente y que tiene una fractura. Eso es lo primero que nos da la sospecha de que alguien puede tener osteoporosis. Por eso es que es importante, y en el último bloque retomaremos esto, que las personas que tienen, por ejemplo, más de 65 años, especialmente las mujeres, pues acudan a su médico, a su especialista, y seguramente tal vez les envíen a hacer una densitometría ósea para saber la calidad de su hueso y de esa forma prevenir. Pues no queremos que la fractura sea la forma de avisarnos que usted tiene osteoporosis. Así es, después de los 45 años las mujeres tienen un 25% más de probabilidades de sufrir de osteoporosis, cifra que aumenta a medida que avanzan los años. Y bien dicen, prevenir es mejor que lamentar, como el siguiente caso. La osteoporosis es una enfermedad silenciosa que se caracteriza por el aumento de la fragilidad en los huesos. Precisamente se cree que esta afecta a más de 300 millones de personas en el mundo y causa 8.9 millones de fracturas. Por ello, la prevención ayudará tanto a mujeres como a hombres a crear un escudo a favor de su salud. Hoy conocimos a una paciente que ha decidido dar ese primer paso. Mi nombre es Luz María Jiménez, tengo 59 años. Desde el 2003 estoy asistiendo cada año para el control de osteoporosis. Tras varios análisis, esto encontraron sus médicos. En el caso de ella, tiene una muy buena densidad de hueso y es justo lo opuesto a lo que nosotros podríamos ver en pacientes más bien nos vienen con osteoporosis, ¿no? Lo que estamos haciendo con esta paciente es darle solamente calcio y vitamina D3. En otros casos utilizaríamos un tipo de medicamentos antirrestrictivos, por ejemplo, ácido ibandrónico, como soledronato o como el denosumab, que es el último que está saliendo. Mejorar los hábitos tanto de nutrición como de estilo de vida es fundamental. En el día a día se le pide a la paciente que se exponga a los rayos del sol hasta las 9 de la mañana o de 3 de la tarde a 6 de la tarde, más las caminatas media hora o una hora, por lo menos consuma queso, lo que es queso tierno, ¿no? Y también derivados como yogur, derivados como todavía leche, a veces semidescremada, leche descremada, de acuerdo al metabolismo que tiene su abdomen. Luz María está consciente que con el pasar de los años surgen nuevas enfermedades. Una de ellas es la osteoporosis, pero ahora se siente segura que actuar con prevención mejoró su estilo de vida y el futuro que tendrá. Tengo una actividad así de 6 de la mañana hasta 10 de la noche, camina y camina. Y o sea, soy una mujer muy activa. No siendo este caso, solo queda una recomendación más. La recomendación es la visita anual, a nuestro centro, para hacer los estudios de columna fémur, antebrazo y cuerpo total, para poder, a través de esos mismos, tener un buen chequeo preventivo, en este caso en particular. Fíjense ustedes que es fundamental el control y los chequeos, obviamente con los especialistas que nosotros les indicaremos. Michelle, cuéntanos, ¿qué tenemos en el último bloque? Así es, luego de la pausa nos acompañará el médico endocrinólogo William Acosta, quien seguiremos despejando todas las dudas. Ya volvemos. Ya volvemos con El extraordinario mundo de la salud. Regresamos con El extraordinario mundo de la salud. Hola amigos, gracias por continuar la sintonía con nosotros. Estamos en la última parte del programa y vamos a ampliar el tema de la osteoporosis con un amigo, un especialista en el tema. Le damos la más cordial bienvenida a nuestro amigo y colega, el doctor William Acosta. Él es endocrinólogo que es especializado en varios temas, entre ellos la osteoporosis. Bienvenido, buenas noches. Muchas gracias por la invitación para hablar de este tema frecuente y en realidad muy mal conocido tanto por médicos como por la población general, así que siempre es necesario educar acerca de este tema. ¿Qué es la osteoporosis? ¿Es tan común, es rara y por qué siempre o mayoritariamente afecta a las mujeres? Es una enfermedad común la osteoporosis. Esto se debe al hecho de que el hueso tiene varios factores que lo modelan. Uno de estos son las hormonas masculinas en los hombres, femeninas en las mujeres, los estrógenos en las mujeres, y los estrógenos desaparecen en la menopausia prácticamente de un día para el otro. Entonces, como desaparecen, el hueso pierde calcio rápidamente en este tiempo y eso es la osteoporosis, perder calcio y que el calcio no se distribuye adecuadamente, pero el verdadero problema de la osteoporosis es que las personas se fracturan. Entonces, la osteoporosis lleva a las fracturas y lo que queremos evitar tratando de osteoporosis es evitar que la gente se fracture, sobre todo la cadera y la columna.
Es decir, que se podría explicar a la gente que se vuelve un poco más poroso el hueso, es decir, la estructura que es muy sólida de lo que nosotros consideramos un hueso empieza a perder la resistencia y por lo tanto es mucho más frágil y hay que detener esa progresión. Es como un edificio, nuestro cuerpo es como un edificio y las columnas son los huesos. Entonces, si tenemos unas buenas columnas, nuestro cuerpo se mantiene. Si las columnas pierden esa firmeza, pierden el calcio, que es como el cemento de los huesos, entonces las columnas se caen y se fracturan. Y las fracturas causan dolor primero, pero además causan discapacidad, las personas no pueden moverse. Entonces, si se pierde calidad del hueso, el hueso se hace frágil y se puede fracturar. Pero hay que reconocer estos dos momentos, hay que reconocer el momento en el que el hueso pierde la calidad y el momento en el que se fractura, porque los tratamientos tienen que dirigirse a los dos factores. Perfecto, y esto de aquí parecería ser que pues hoy conocemos mucho más. Hace tal vez 20 años, cuando le acompañaba yo a mi madre al doctor, ella se hizo una densitometría y parecía que la osteoporosis pues en ese momento había llegado muy abruptamente. ¿Quién tiene que acudir al médico a diagnosticarse osteoporosis o cuál sería la guía más recomendable para quienes nos ven? Es decir, si las personas tienen más de 50 años, ¿tienen que ir al endocrinólogo? ¿Tienen que ir al traumatólogo? ¿A dónde tienen que ir? En realidad la osteoporosis es una enfermedad que tiene que ver con el metabolismo, con el funcionamiento del hueso. Y las personas, para saber si tienen osteoporosis, deberían ir primariamente al endocrinólogo. El problema es que tenemos un déficit increíble de endocrinólogos en el Ecuador por muchos factores. Primerísimo es porque no se puede estudiar endocrinología en Ecuador. Ahora recién estamos coordinando la primera especialidad en endocrinología en Ecuador y esto va a ayudar a que no haya tanto déficit. Esto hace que debería ser una enfermedad vista por el médico de cabecera, que le llama, por su médico de confianza. Idealmente debería ser un médico familiar, un médico internista, a las mujeres, como es mucho más frecuente en ellas, al ginecólogo, quien vea si es que tiene posibilidades, lo que llamamos factores de riesgo para desarrollar osteoporosis y le pida la densitometría, que además se tiene que interpretar adecuadamente, porque sí, la densitometría puede decir osteoporosis, osteopenia normal, pero en realidad saber si eso se tiene que tratar o no se tiene que tratar, eso es característicamente decidido por un endocrinólogo en el mejor de los casos y si no, pues por lo menos por un médico familiar o un internista. Excelente explicación. ¿Y cuáles son los factores de riesgo, ya que los nombras ahora? ¿Cuáles serían las alertas que la gente tiene que tener pendiente para ver si es que, mira, podría ser que tenga, voy a acudir a mi médico? La primera es ser mujer y después de la menopausia. La menopausia normalmente en las mujeres, o es normal que el cese, la ausencia ya de las menstruaciones de forma definitiva desde los 45 a los 50 años y a partir de los 50 años casi todas las mujeres ya están en la menopausia. Entonces el ginecólogo ya sabe que a esa edad más o menos hay que buscar a ver si tienen osteoporosis. Ser mujer, haber pasado la menopausia, haber tenido una dieta pobre en calcio, el calcio está en los lácteos, pero también en otros alimentos, como bien se ha mencionado previamente, ser delgado, es una de las pocas en las que juega en contra ser delgado, pero no tener un peso normal, sino ser delgado, bajo peso, haber recibido tratamiento con los famosos corticoides, que es un grupo de medicamentos muy grande que se utiliza para muchas cosas, como para el asma, se utilizó en este tiempo para COVID, se utiliza para enfermedades reumatoideas como la artritis, el lupus, son medicamentos muy, muy utilizados y eso causa o son factores de riesgo para desarrollar osteoporosis. Excelente. Y ahora, desde el punto de vista de las causas, nosotros podemos establecer causas endocrinológicas, es decir, hay gente que por ahí no tiene menopausia, pero tiene una condición en la cual el hueso está perdiendo calcio por razones un poco más extrañas. ¿Es eso algo que ustedes ven en la consulta? Es la razón por la cual los endocrinólogos vemos pacientes con osteoporosis, porque pueden haber la osteoporosis esencial o primaria, que es la más frecuente, pero no es la única. Y de hecho, antes de empezar el tratamiento para la osteoporosis, hay que descartar, hay que ver si no es por un problema hormonal. El hipotiroidismo sobretratado, es decir, si usted tiene hipotiroidismo, pero la dosis es muy alta de levotiroxina, le puede causar esta osteoporosis. El hipertiroidismo, que es más bien raro, también puede causar osteoporosis. Que le falten las hormonas masculinas o femeninas antes de tiempo, que es algo posible, también le puede causar osteoporosis. Y así podríamos enlistar una serie de enfermedades hormonales endocrinológicas que causan osteoporosis. Y es por eso que antes de empezar el tratamiento, por más que su examen diga que tiene osteoporosis, hay que buscar si no tiene una causa, porque si tiene una causa y no la tratamos, no solo que no estaremos beneficiando en nada la osteoporosis, sino que además estamos dejando una enfermedad que puede tener muchas otras consecuencias.
Es decir, que el tratamiento no necesariamente es en lo general como pensaríamos a veces los alendronatos, sino que hay muchas causas. ¿Podrías hablar de algo del tratamiento que obviamente no es para todos, que el tratamiento va específico para cada paciente, pero se puede hablar sobre estrategias terapéuticas en general? Hay estrategias terapéuticas que sí son para todos. Indiscutiblemente los tratamientos farmacológicos con bifosfonatos, como el alendronato, el ácido ibandrónico, el ácido zoledrónico, tienen que ser indicados para pacientes específicamente. Pero ¿qué puede hacer usted si es que piensa que tiene osteoporosis hasta que le vean, o incluso y más aún si es que la tiene? El consumo de lácteos es importante, indiscutiblemente, los chochos y ciertas verduras, ciertas hojas verdes. Pero además, caminar fortalece el hueso. Hacer ejercicio en realidad fortalece el hueso. Mi abuelita decía, lo que no se usa se pierde. Y esto es exactamente lo que sucede con el hueso. Si no uso el hueso, se pierde y pierde su calidad y se hace osteoporosis. Entonces, tiene que moverse lo más posible. Efectivamente, tiene que exponerse al sol porque al exponernos al sol fabricamos una hormona que se llama vitamina D. La vitamina D permite que el calcio que consumimos entre a nuestro cuerpo. Tradicionalmente pensábamos que en la sierra ecuatoriana, más aún en la costa, nos exponemos a la luz solar directa y esa produce suficiente vitamina D. Pero estudios hechos incluso en Guayaquil demuestran que 6 de cada 10 personas tienen falta de vitamina D. Entonces eso también hay que corregir. La vitamina D se la puede recibir como suplemento de venta libre en dosis bajas, 600 unidades, 1000 unidades. Es una buena estrategia, no tiene demasiados efectos secundarios y podría recibirse, pero también la exposición a la luz solar. Y otra de las cosas importantes, sea o no que usted tenga osteoporosis, sea o no que usted reciba un tratamiento específico, es que la persona con osteoporosis se fractura porque se golpea. Habitualmente es lo que llamamos una fractura de mínimo impacto, es decir, algo que en una persona sana no le fractura, pero a ella sí le fracturó. Tropezarse una grada, resbalarse y caerse al piso de su propia altura, entonces hay que evitarlo. Y la evidencia científica actual demuestra que quitar los obstáculos en la casa es más efectivo que el uso de los bifosfonatos. ¿Qué es quitar los obstáculos de la casa? Quitar las alfombras, evitar las casas que tienen escaleras, sobre todo para los pacientes añosos, evitar los muebles bajos en los que los pacientes se pueden tropezar, poner una iluminación adecuada. Todas estas medidas son más efectivas incluso que los bifosfonatos, porque si no se caen. Excelente, doctor. Se nos acaba el tiempo, es una pena, pero pues vean ustedes, ejercicio y salir a darse una vuelta en el sol. ¿Dónde te encontramos? ¿Cuáles son tus contactos? Yo atiendo en el consultorio médico Pichincha, se toma cita de lunes a viernes al 2904-615, o pueden buscarme por mi nombre, William Acosta, en internet. Tengo mi página web endocrinologiaquito.com. Perfecto, ustedes han escuchado, pues la prevención es lo principal, caminar, hacer ejercicio fortalece los huesos. Y pues ahora vamos a dar paso a Michelle para que nos cuente qué veremos en el siguiente programa. Así es, pero antes recuerde que no hay que esperar a que un hueso se rompa para pensar en el tema. Hágase chequeos y defina con su médico temas de alimentación y ejercicios para hacerle frente a la osteoporosis. El próximo programa hablaremos de las enfermedades ocupacionales. Escríbanos a nuestra cuenta de Twitter @mundosaludec. O a nuestro correo electrónico salud@teleamazonas.com. Nos vemos el siguiente programa. Hablaremos sobre salud ocupacional. Cuídense mucho. Teleamazonas presentó El extraordinario mundo de la salud.